El ataque del QB había sido devastador, como era de esperar. Las vidas perdidas ese día fueron inconmensurables, y los daños estructurales causados a la aldea los habían dejado vulnerables y a varios sin hogar. Las tensiones políticas que causó casi destrozaron a Konoha por completo. La pérdida de su cuarto Hokage les había pasado factura. No fue fácil recuperarse de semejante tragedia. El destello amarillo de Konoha era un héroe de guerra venerado en todas las naciones y amado por su aldea. La noticia de su muerte y la de su esposa provocó un profundo dolor en todos los que lo admiraban. Lo había dado todo por la aldea de la hoja. Incluso su vida al final. Era un Kage respetable, un verdadero héroe. Un problema que se pasó por alto fue la ausencia de los cuerpos de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki al final. La última vez que se supo de ellos, ambos tenían un enorme agujero en el abdomen y Minato estaba realizando el sello de la muerte de la parca. Al no encontrar sus restos, no se sorprendieron. Tomaron lo poco que quedaba de la túnica de su cuarto Hokage y cerraron el asunto como pudieron, sacando la diadema de Kushina de su casa y colocándola junto a ella. Estaban demasiado preocupados por su aldea diezmada como para intentar averiguar cómo habían sido destruidos los cuerpos de su amado líder y su esposa. Quizás fuera un efecto secundario del sello, o del abrumador chakra del Kyuubi. Ni siquiera se les había pasado por la cabeza que ellos, ese Minato, pudieran estar vivos. Pero al parecer lo era. Porque el tipo se despertó solo en el bosque, casi 6 años después del ataque del 9 colas, completamente ileso, confundido y triste. Su último recuerdo fue de Naruto. Era tan diminuto, gimiendo tan fuerte mientras el zorro de 9 colas estaba sellado en su interior. Minato estaba a punto de sellar la otra mitad cuando su mundo se quedó en blanco. Lo último que oyó fue a Kushina maldiciendo y haciendo las mismas señas que él mismo se había preparado. Se le encogió el corazón al darse cuenta de que eso probablemente significaba que ella había hecho lo que él planeaba. Giró la cabeza débilmente, buscando señales de, bueno, cualquier cosa, en realidad. Reconoció con claridad el lugar al que había teletransportado al demonio de 9 colas, pero la destrucción que se había forjado había desaparecido. La hierba verde se extendía donde debería haber habido marcas de quemaduras, y los árboles caídos habían sido despejados o cubiertos de maleza. El movimiento de cabeza le daba vueltas. Las náuseas le inflamaron el estómago como una advertencia. Algo no andaba bien. Minato lo sabía, pero no encontraba la energía para analizarlo con más detalle en ese momento. Simplemente se quedó allí tendido, observando las nubes pasar perezosamente, mientras el dolor de la indudable pérdida de su esposa se convertía en lágrimas que se le escapaban de los ojos. Sabía que el peligro de perderla era muy grande desde el principio. Ambos se habían sentado a hablar de ello varias veces, pero esto era algo que Kushina anhelaba más que nada. Ser madre, aunque fuera solo por un segundo. La cruda imagen de ella sonriendo débilmente a su hijo le dolía tanto el corazón que se preguntó si se estaba muriendo. Casi podía oírla gritarle que se levantara y fuera a buscar a su hijo. Había sido tan pequeño, y Minato se odiaba por lo que había tenido que hacer. Sin otro lugar donde sellar al Kyuubi, había dejado esa terrible carga sobre su hijo. ¿Qué clase de padre era? Naruto había estado indefenso. Tan pequeño, cálido y asustado. Minato casi podía imaginar el peso del bebé en sus brazos al pensarlo con suficiente intensidad. Los primeros momentos de su vida habían sido muy estresantes y llenos de terror. El corazón de Minato latía con fuerza al pensar en todo lo que le podría haber pasado a su hijo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Lo habría alcanzado el enmascarado? ¿Estaba bien? Minato esperaba que Naruto lo perdonara algún día por lo que había hecho. Las preguntas que le daban vueltas en la cabeza lo impulsaron a incorporarse. No le dolía como esperaba. Se frotó los ojos, sintiéndose infinitamente exhausto y como si estuviera a punto de desplomarse. Sentía un gran peso en el corazón. Tenía que levantarse. Tenía que ir a buscar a Naruto. ¿Cuánto tiempo había pasado? Sus heridas habían desaparecido. Aunque le faltaba la capa, aún conservaba el atuendo que llevaba debajo. Estaba intacto, lo que le hizo preguntarse si todo había sido un sueño. Fue una idea que solo consideró brevemente. Ningún genjutsu podría ser tan vívido. El dolor que había sentido había sido demasiado real, y la gravedad del chakra característico del Kyuubi no era algo que se pudiera fingir con éxito. Esto era algo que sabía con certeza. Respiró hondo. Sus pensamientos estaban desorganizados. Lo sabía, pero no podía arreglarlo. Sentía que se estaba desconectando, o quizás al borde de perder el conocimiento.
Una pequeña parte de él quería volver a tumbarse y no moverse, pero no podía hacerlo, por muy mal y desequilibrado que se sintiera. Naruto. Tenía que levantarse por Naruto. Necesitaba que alguien lo cuidara, y Kakashi aún era muy joven. No quería que su alumno asumiera esa responsabilidad. ¿Y si Minato había estropeado el sello? Tenía que ir a asegurarse de que Naruto estuviera bien. Sintió que el pánico lo invadía a medida que la gravedad se apoderaba de él. La realidad de que su hijo recién nacido, con su melena rubia y sus mejillas patilludas, había desaparecido. Que Minato no tenía ni idea de si estaba vivo o muerto, a salvo o en peligro. El corazón le dio un vuelco. Podría llorar a Kusina más tarde. Llorar por ella y los sacrificios que se había visto obligada a hacer. Ella nunca lo perdonaría si dejaba que algo más le sucediera a su hijo. Él nunca se lo perdonaría a sí mismo. Se levantó con piernas temblorosas que parecían palitos de gelatina. Se estabilizó, girando la cabeza lentamente mientras intentaba no marearse. No percibía ni una sola señal de chakra. Eso era a la vez bueno y malo. ¿Dónde estaba Naruto? Se preguntó si la aldea estaría bien. Tenían que asumir que estaba muerto. Él también lo había pensado al abrir los ojos. Siempre existía la posibilidad de que aún lo estuviera, pero no se sentía particularmente así. No es que supiera realmente lo que se sentía estar muerto. Dudaba que fuera así. Moverse era una agonía, y una densa neblina intentaba invadir su mente e incapacitarlo. Se sentía muy parecido al agotamiento de chakra, pero diferente a la vez. Minato no estaba en sus cabales, no, pero no podía dejar que eso lo detuviera. Flexionó los dedos, y una mano se metió en la bolsa de kunai que llevaba debidamente atada a la pierna. La memoria muscular lo guió hasta uno de sus legendarios kunai de 3 puntas. Lo sacó con una respiración lenta, levantando el brazo para secarse los ojos de nuevo. El kunai le trajo una sensación de consuelo, lo que le permitió armarse de valor. Sacó al Hokage interior de sí mismo y se impuso, esforzándose al máximo por contener el cansancio que le acosaba. Tenía que llegar a la aldea. Podría desmayarse, pero no hasta saber que Naruto estaba a salvo. Tenía que mantener la calma. Si él estaba vivo, era muy probable que Naruto también lo estuviera. Tenía que confirmarlo por sí mismo. Minato se debatía mentalmente mientras intentaba comprender cómo había sucedido esto. El kunai voló de su mano sin control mientras reflexionaba, y la familiar sensación de su Irasin impulsándolo hacia adelante calmó parte de su pánico. Todo iba a estar bien. Naruto estaba bien, y Minato iba a ir a buscarlo. Podría aferrarse a él y nunca soltarlo, y colmarlo de todo el amor que se había perdido en su ausencia. ¿Cuánto tiempo había pasado? Parecía que no había pasado nada de tiempo, pero la maleza en el claro donde había despertado no estaba de acuerdo. ¿Había pasado un mes? ¿2? ¿Incluso más? La aldea no estaba lejos. La familiaridad de sus puertas solo lo animó a ir más rápido. Su presencia perseguía a su kunai obedientemente, moviéndose tan rápido que el mundo parecía lento a su alrededor. Minato sabía que probablemente debería haberse detenido en la puerta. Que alguien oficial avisara de que estaba vivo antes de seguir su camino, o que confirmara que no era un intruso. No pudo hacerlo. Se sentía casi muerto, pero Naruto era lo único que tenía en mente. El nombre se repetía en su mente como un mantra. Dejó que lo impulsara. Si se detenía ahora, no estaba seguro de poder usar su Irasin de nuevo sin desmayarse por completo. Izumo se sobresaltó cuando algo aparentemente amarillo pasó borroso frente a las puertas de Konoha, y giró la cabeza en dirección a la neblina eléctrica. Kotetsu pasó una página de su libro, sin parecer haber notado lo que había pasado a toda velocidad. Izumo parpadeó un par de veces. Seguramente había estado viendo algo, ¿verdad? Llevaban solo un mes en el trabajo, y realmente no habían encontrado nada. Se recostó en su asiento un momento con el ceño fruncido, mirando alternativamente el camino y las puertas de la aldea. No había ninguna perturbación visible, ni podía sentirla. El hombre tuvo que parpadear y frotarse los ojos, preguntándose si se había quedado despierto hasta muy tarde la noche anterior. Kotetsu le lanzó una mirada inquisitiva, y el ninja del pañuelo decidió que debía de haber sido un efecto de la luz. Minato Namikaze entró en la aldea tan rápido que dejó a la mitad del lugar atónitos. Al rubio le tomó un buen momento para que su mente, cada vez más lenta, se diera cuenta de que aquella no era necesariamente la Konoha que recordaba. La realidad se apoderó de él de repente, golpeándolo con tanta fuerza que lo hizo detenerse en seco en medio de un camino secundario desconocido. La destrucción que el Kyuubi había causado había desaparecido por completo.
Los cráteres y escombros que había creado no se veían por ninguna parte. Minato giró sin darse cuenta, con el ceño fruncido, mientras se tambaleaba precariamente. Esto no era correcto en absoluto. ¿Qué tan rápido habían logrado reconstruir? Negocios y edificios que no recordaba se intercalaban esporádicamente entre lo que le resultaba familiar. Incluso los lugares que conocía y reconocía no le parecían del todo apropiados. Algunas fachadas tenían un color inapropiado o letreros que parecían más nuevos, más modernos. A Minato le dolía la cabeza más que nunca. Tenía la vista borrosa. Debió de haber estado fuera más tiempo del que creía. Esto no era algo que se pudiera lograr en 1 o 2 semanas, ni siquiera en un mes, para el caso. Al darse cuenta, Minato sintió un escalofrío en el estómago. Hizo todo lo posible por alejar la sensación, tragando saliva y negando con la cabeza. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, siempre y cuando Naruto estuviera a salvo. De hecho, era bueno ver la aldea así. Era evidente que se había recuperado bien. Eso no cambiaba el hecho de que no pudiera encontrar a su hijo. Se mordió la mejilla por dentro, mientras su chakra se expandía en busca de alguna presencia familiar. El Kyuubi sería una simple señal. El hombre respiró hondo, apartándose de la valla en la que se apoyaba. Minato empezó a caminar, con el nombre de Naruto aún resonando en su mente. Solo podía sentir chakra hasta cierto punto. En el fondo, sabía que lo mejor sería ir a la Torre Hokage. La lógica de su cerebro le decía sin ambajes que, sin duda, sabrían la ubicación exacta de su hijo. Había una extraña desconexión en su mente que le impedía comprenderlo por completo. El hombre se sentía claramente como si caminara a través de una nube. Un sueño del que no podía despertar, caminando sin rumbo hacia algo que deseaba con desesperación pero no encontraba. El corazón le retumbaba en los oídos, ahogando los sonidos de una mujer mayor que le preguntaba si estaba bien. Pasó junto a ella, concentrado en una sola cosa. Ignoró cómo el agotamiento comenzaba a invadir su pecho. No puede vacilar. Todavía no. Ahora no. Algunas personas lo miran con sorpresa al verlo pasar a trompicones, con los ojos abiertos siguiendo y moviéndose entre el rostro aturdido del hombre y el majestuosamente tallado en la orgullosa ladera de la montaña. Minato es un fantasma que se arrastra por las calles, con la mirada rebotando sistemáticamente mientras busca a alguien que lo ayude a encontrar a Naruto. La gente de aquí le resulta desconocida, y aunque capta fragmentos de firmas que cree reconocer, no le resultan tan familiares al cuarto Hokage. La cabeza le duele cuanto más se mantiene erguido, y sabe que tiene que recomponerse si quiere encontrar a su hijo antes de desmayarse. Konoha no está bien. Nada de esto lo está. Minato se da cuenta, bastante tarde, de que probablemente no encontrará a un bebé en las calles bulliciosas, sino escondido en un lugar protegido, cálido y tranquilo. Eso es lo que Minato espera, al menos. Siente ganas de llorar. Le cuesta respirar, y aún más pensar. Su visión se nubla al girar la cabeza. Se lleva una mano a la frente, cierra los ojos y respira hondo. Oye que alguien intenta preguntarle algo. Alguien más intenta averiguar si está bien. Minato no responde. Todo y nada en absoluto gira a su alrededor. El hombre siente que se ahoga. Pero entonces, golpea. Y los ojos de Minato se abren de golpe. Reconocería ese chakra en cualquier lugar. Aquí se siente más reprimido, el furioso infierno dominado por la fuerza de un poderoso sello. Burbujea justo debajo de la superficie, y Minato está seguro de que no lo habría notado de no haber estado observando con tanta atención. Se endereza un poco, con la cabeza un poco más alta. Su atención se agudiza, y su mirada encuentra un cuerpo pequeño que una mujer mayor empuja fuera de un puesto de comida. El niño se desploma, y Minato se queda sin aliento. El mundo se desvanece a su alrededor. El latido en su cabeza ya no es tan fuerte mientras todo lo demás se desvanece. El niño no debe tener más de 5 o 6 años, con el pelo de un familiar tono amarillo brillante y ojos azules que reflejan los suyos a la perfección. Puede ver a Kusina en la curva de su nariz y la forma de su rostro. Hay desafío junto a su miedo, y la confusión crece en su chakra con tanta claridad que Minato casi puede percibirla tangiblemente. Minato da un pequeño paso hacia la escena, con el corazón latiendo con fuerza. Reconocería esta firma de chakra en cualquier lugar, estaba seguro. Aún recuerda haber disfrutado de ella, sintiéndola crecer y cambiar en el vientre de su esposa, y finalmente haber podido extender la mano y tocarla por sí mismo cuando Naruto fue puesto en sus brazos por primera vez. No sabe cómo es posible, pero este es sin duda su hijo. Su hijo, que sufre. Que está siendo herido.
Las lágrimas resbalan con fuerza por las mejillas del niño, marcadas por las conocidas marcas de sus bigotes, que aún recuerda haber acariciado con ternura. El miedo marca sus hombros. Se aparta aún más de la mujer, que lanza palabras como monstruo y demonio con desenfreno mientras el pequeño se aleja a toda prisa. Minato se queda sin palabras, impactado por la horrible visión y maravillado por su hijo. Es tan diminuto. Pero no tan diminuto como Minato lo recuerda. Ha crecido, y se le encoge el corazón al darse cuenta de que Naruto ha estado creciendo sin él todo este tiempo. No es ningún misterio que los Jinchuriki a menudo sean maltratados. Pero este es su hijo. Un niño que nunca debió soportar esta carga, que no tuvo elección. Este es su bebé. Ese es su bebé. Minato tiene un hijo, y aunque ya no es tan pequeño como lo recuerda, sigue siendo suyo. Naruto ya no es un bebé. Ha estado sin Minato todo este tiempo. Minato se sentía mal, su ira crecía como una olla a punto de desbordarse. Nadie se atrevía a proteger al niño, demasiado inocente para ser tratado así. Ojos desdeñosos lo miraban fijamente, y susurros lo asaltaban por todos lados. Minato está horrorizado, porque Naruto no se inmuta ante esto. Está acostumbrado a las miradas y los susurros, quizá incluso a los ataques físicos. Minato siente que lo desgarran por dentro, sus pensamientos se convierten en un tornado furioso que lo marea aún más. Un sudor frío le advierte que no le queda mucho tiempo, pero lo rechaza. Se niega a caer ahora. La mujer alza una mano para golpear a Naruto. A Minato no le importa. Se lanza hacia adelante antes de darse cuenta de que sus pies se mueven, extendiendo los brazos y levantando delicadamente a Naruto del suelo. La mujer detiene su ataque, y Naruto se congela en sus brazos como si temiera por su vida. Duele. Duele tanto que Minato no puede contener las lágrimas, con la cabeza aún dando vueltas y el estómago revuelto. Acuna al niño y se gira para mirar a la dueña de la tienda con una mirada tan oscura que haría huir a todo un pelotón de ninjas enemigos. Ve cómo palidece. La reconoce vagamente, se da cuenta. Eso solo lo enfurece más. Naruto se sienta rígido en sus brazos, asustado y claramente no acostumbrado a que lo carguen. No es justo. Minato lo odia. Se siente mal. Está cansado. No, dice Minato con voz ronca, abrazando a Naruto. El niño lo mira con miedo y desconcierto, y Minato se pregunta por qué no reconocería a su propio padre, fallecido o no. A Minato le sangra el corazón. La mujer pronuncia su título de Kage, retrocediendo un paso. Minato se burla. Toca a mi hijo. Una mano le corta la nuca casi en cuanto pronuncia las palabras. Siente que Naruto le es arrebatado de nuevo, sin que él pueda hacer nada al respecto. Lo último que siente antes de desmayarse es rabia. No tiene permitido interferir. Lo sabe, pero aún así, no puede desvincularse. Lo consume lentamente cuanto más observa. Como un fuego lento que arde en un bosque ya moribundo. A menos que se intente realmente acabar con la vida del Jinchuriki rubio, no está en condiciones de intervenir y detener el abuso. Se ve obligado a observar. Esperar, y casi desear que hagan un movimiento en falso, solo para tener una excusa para atacarlos. Ha fantaseado con ello. Memorizó cada rostro que se atrevió a mirarlo con enojo y cada alma que se atrevió a insultarlo. Piensa en todo lo que podría hacer para vengarse. Es insano y grosero de su parte, lo sabe. Es lo único que lo ayuda a sobrellevarlo. La ira le arde en el estómago y se ajusta la máscara de sabueso para poder usar las manos. Es la única forma en que puede estar cerca de Naruto. Fuera de eso, el tercer Hokage le ha prohibido toda interacción. A Kakashi le dan ganas de gritar. De arrancarse el pelo y destruir todo a su paso. Ese es el legado de su sensei. Y si Kakashi pudiera cuidarlo, acercarse y ayudarlo, podría mejorar mucho la vida de Naruto. Que fuera el niño que se supone que debe ser. No un marginado al que todo le parece bien atacar. Aún así, Hiruzen lo prohíbe. Una pequeña parte lógica de Kakashi casi entiende por qué. Si alguien descubriera que el Yondaime tenía un hijo que albergaba a una bestia con cola, las amenazas a la vida de Naruto serían demasiado graves para combatirlas eternamente. Finalmente lo atraparían, y Kakashi sin duda perdería lo poco que le quedaba a lo que aferrarse. Minato Sensei había sido una pieza clave en la guerra. Aunque las aldeas sabían perfectamente que Konoha tenía el 9 colas, desconocían quién lo poseía o dónde lo guardaba. Por lo que sabían, podría estar sellado en una tetera o en una espada. Como si Naruto no hubiera corrido suficiente peligro antes de todo lo del Kyuubi. La gente estaría queriéndolo. Por eso Kushina había mantenido su embarazo tan en secreto desde el principio.
Naruto es brillante en muchos sentidos. Una mezcla de sus padres en apariencia y personalidad. Una combinación perfecta, si le preguntas. Es casi un reflejo del difunto sensei de Kakashi, con ojos que reflejan el mar y el cielo, y un cabello tan brillante que cega. Todavía se puede ver a Kushina allí, en la forma en que el chico sonríe a veces y en su risa salvaje. Es ruidoso y bullicioso, con una mirada traviesa y una vena bromista que afecta a casi la mitad de la aldea con su severidad. Son momentos como esos en los que Naruto está más brillante y cuando Kakashi finalmente siente que puede respirar. Es cuando ve al niño de 6 años escondiendo su dolor detrás de una mirada cautelosa, tal como Minato solía hacerlo durante los momentos más difíciles, que se ahoga. Naruto es más inteligente de lo que nadie cree. No es el mejor en la escuela, pero es astuto y rápido. Ha evadido a sus guardias Anbu más de una vez. Kakashi aún recuerda las muchas veces que le costó alcanzar al chico rubio. Es aún más impresionante si consideramos sus reservas de chakra. Dejando a un lado al Kyuubi, Naruto es un Uzumaki. El clan era conocido no solo por sus sellos, sino también por sus enormes reservas de chakra, que los hacían expertos en ejecutar jutsus aterradoramente poderosos en rápida sucesión. Naruto claramente había heredado la capacidad de chakra de su madre. Incluso a los 6 años, tenía un depósito inagotable de energía sin explotar bajo la superficie. Su capacidad para escapar de ellos a pesar de esto le indicó a Kakashi que sin duda crecería y haría grandes cosas, igual que sus padres. Sería una potencia. Si tan solo los civiles pudieran ver su potencial, si vieran que no pretendía hacer daño. Kakashi se retuerce al observar la escena. Arde y ruega a cualquiera que haga algo. Naruto es tan pequeño y está tan asustado. Kakashi se siente mal, pero no puede apartar la mirada. Si Naruto va a sufrir, Kakashi también. El chico rubio no sabe que están juntos en esto. El ninja copia se cambiaría de lugar con él sin pensarlo 2 veces si pudiera, pero las cosas no funcionan así, y eso lo enfurece, bueno, lo enfurece. En pocas palabras. Kakashi sabe lo que es ser joven y que todos te fulminen con la mirada por algo que no puedes controlar. Escuchar insultos susurrados y no entender bien por qué. Pasó por lo mismo cuando su padre regresó de aquella misión. Experimentó las mismas miradas y los mismos murmullos que seguían a Naruto día tras día. El corazón de Kakashi se acelera. Siente una opresión en los pulmones cuando Naruto es expulsado del puesto de comida, derrapando en el camino de tierra con tanta fuerza que le raspa las manos y le rasga los pantalones cortos. Kakashi apenas puede soportar verlo alejarse, confundido y frustrado por el trato tan diferente que recibe. Todo el instinto del ninja imitador le grita que se lance a la batalla. Que recoja a Naruto y no lo vuelva a soltar. Si Kushina fuera ella, no toleraría esto. Los destrozaría a su costa si fuera necesario. Y Minato-sensei, bueno, los superaría a todos con su sola presencia. Lo defenderían pase lo que pase. Pero Kakashi solo puede sentarse ahí. Y observar. Y esperar. Ya no quiere soportar esto. Quiere salvarlo. Alguien se le adelanta. Kakashi casi deja de respirar. Un fantasma surge de entre la multitud, robándole el aliento a Kakashi con cada paso. Se inclina hacia adelante, sin creer lo que ve. Unos brazos familiares rodean a Naruto, levantándolo y abrazándolo con una ternura que hace que el corazón de Kakashi llore de alivio por el pequeño. Un olor inolvidable le llega a la nariz, y Kakashi está más tenso que nunca. Observa cómo el salvador de Naruto se gira, y de repente el cabello amarillo ya no es un truco de su mente, ni una coincidencia. Un par de ojos azules, aguzados por el cansancio y la ira, lanzan una mirada venenosa, y un rostro que aún bailaba en las pesadillas de Kakashi gruñe. No puede creerlo cuando lo ve, de verdad. Es exactamente lo que a veces sueña por las noches, aunque no fuera posible. Excepto que lo era, y estaba sucediendo, y ese era sin duda Minato-sensei. Un aroma no es algo que se pueda copiar con exactitud. El olfato de Kakashi siempre ha sido agudo. Le da la capacidad de identificar a las personas incluso antes de verlas, y detectarlas incluso cuando ocultan su chakra. El cuarto Hokage siempre olía a papel, tinta y un toque de ambientador de limón que Kushina usaba tan a menudo que se les había impregnado en el pelo y la ropa. El problema es que Minato Namikaze está muerto. Nadie debería oler así, y mucho menos recoger a Naruto. Los instintos Anbu de Kakashi se activan antes que nada. Sale de su puesto antes de que las emociones lo abrumen, con la mirada fija en Naruto. Un brazo rodea firmemente al joven. Al mismo tiempo, su mano rodea el cuello de la copia y le da un golpe seco.
No admitirá ante nadie que le pregunte lo entrecortada que está respirando después del hecho, ni cómo se tambalea hacia atrás mientras la inquietante imagen de su sensei muerto se desmorona. Espera que la ilusión se desvanezca, pero no lo hace, y los demás miembros de su escuadrón emergen de sus escondites con la conmoción evidente en su vacilación al recoger el cuerpo desplomado. Respira hondo. No entiende cómo el impostor es tan bueno en esto, ni cómo supo atacar a Naruto en esa forma. Kakashi se obliga a no sentir. Se concentra en Naruto, quien parece sorprendido por todo el asunto. El niño mira fijamente al intruso rubio con los ojos abiertos, sus pequeñas manos agarrando el chaleco antibalas de Kakashi. El shinobi de cabello plateado saluda con la cabeza a sus dos compañeros, quienes suben aún más al falso Minato antes de desaparecer para dejarlo con Ibiki en el edificio Tei. Kakashi mueve a Naruto entre sus brazos, saltando fuera de la vista a una velocidad increíble. Naruto se tensa al hacerlo, pero no se queja. Kakashi intenta convencerse de que imaginó el olor. Que fue su cerebro quien lo engañó haciéndole creer que estaba ahí. En el fondo, sabe que no es así, y eso lo asusta. Es increíble poder abrazar por fin a Naruto. No había tenido la oportunidad desde que era un bebé. Ahora es más grande, pero a la vez sigue siendo increíblemente pequeño. No pelea con Ound ni le hace un aluvión de preguntas. Por una vez, guarda un silencio inusual. Una rápida mirada a su rostro le indica a Kakashi que el niño está sumido en sus pensamientos. Kakashi se pregunta si de alguna manera logrará resolver las cosas. Una parte de él espera que así sea. Quizás entonces Kakashi pueda acogerlo. Dejará la Ambu si hace falta. Lo que sea para darle a Naruto la vida que se merece. Kakashi sabe que no es el mejor candidato para eso, pero le gusta creer que no es nadie. Naruto reconoce al hombre que lo lleva, aunque sea vagamente. Su chakra vibra con un zumbido familiar que le hace pensar que quizás esté bien abrazarlo un momento y dejarse llevar. No está del todo seguro de lo que acaba de pasar ni de cómo debería sentirse al respecto. Un extraño que le resultaba sospechosamente familiar lo había salvado de lo que sin duda habría terminado en una paliza, y luego lo levantó y lo llamó su hijo. Naruto habría tendido a llamarlo viejo loco de remate si no fuera porque, efectivamente, se veían casi idénticos. El mismo pelo, los mismos ojos y el mismo tono de piel. Sus rostros también eran bastante parecidos. No es exacto, pero si Naruto tenía padre, también tenía madre, así que tenía sentido que se pareciera a ambos. Sabueso es una de las sombras que ronda la casa de Naruto por la noche, y quizás también en otros lugares. Naruto puede sentirlo a veces y vislumbrarlo con el rabillo del ojo. Tiene otras sombras, pero ninguna deja juguetes como Sabueso, ni lo arropa cuando creen que duerme. Si Naruto tiene amigos por ahí, cree que Sabueso es probablemente uno de ellos. No le habla como Jiji, pero Naruto sabe que le importa. Aunque no se deje ver. No importa. Naruto desea, anhela algún tipo de conexión familiar, pero eso no significa que se queje de lo que ya tiene. Es mejor que nada. Lo sabe muy bien, y no quiere arriesgarse a ahuyentar a perro. Kakashi fue a presentar su informe con Naruto a cuestas mientras el falso Minato era teletransportado para ser exprimido. La expresión de Ibiki fue tan cómica que Anko soltó una carcajada que la hizo salir de la habitación. Llamaron a los médicos cuando se dieron cuenta de que el falso Minato no estaba en su mejor momento. No porque quisieran ayudarlo, sino porque no querían que se desplomara antes de descubrir quién lo había enviado. Era extraño que llegara con tan poco chakra y de forma tan descarada. ¿Intentaba infiltrar un espía? Si lo era, era un intento absurdo. Seguramente quien lo envió lo sabía. El Yondaime había muerto hacía 6 años. Este hombre era sin duda una copia exacta de él, pero seguramente habría envejecido visiblemente después de tanto tiempo. Aunque solo fuera un poco. Se habría dejado crecer el pelo un poco, o se lo habría cortado. Se habría puesto ropa distinta a la que llevaba cuando murió. Es asombroso, de verdad. Inoichi observa al hombre a través de un cristal unidireccional. Lo habían tendido en una de sus mesas metálicas y le habían puesto una vía intravenosa. Estaba gravemente deshidratado, pero no parecía estar especialmente herido. El agotamiento de chakra era tan grave que fue un shock que estuviera consciente cuando Ound lo noqueó por primera vez. Su chakra se siente igual. Es tal como lo recuerdo. Nunca he visto nada igual. No estoy seguro, así que tampoco es una ilusión. El tono de Ibiki era brusco. Inoichi lo miró de golpe, con la sorpresa reflejada en su rostro. El interrogador jefe sacó una bolsa de kunais de la mesa frente a ellos y se la lanzó al Yamanaka. Abre eso.
No podemos interrogarlo hasta que llegue el Hokage, pero empiezo a pensar que esto es más que un intento de infiltración de mierda. Inoichi tragó saliva ante la implicación que transmitían las palabras de Ibiki. El hombre que los Anbu habían traído se parecía de forma anormal al Yondaime Hokage. No se les había escapado ningún detalle, y por mucho que lo intentaran, no parecían poder detectar ni corregir la transformación que este hombre sufría. Suponiendo que estuviera bajo uno. Ibiki parecía bastante seguro de que no había ninguno presente, pero ¿qué significaba eso para ellos? ¿Estaba indicando que este era, de alguna manera, el verdadero cuarto Hokage? Inoichi abrió la bolsa del arma y miró dentro. Sintió que palidecía al verlos. Un par de kunais de 3 puntas, muy familiares, lo observaban. De repente, Inoichi ya no estaba seguro de qué creer. Cuando Minato recupera la consciencia, sabe inmediatamente que no está solo en la habitación a la que lo han llevado. Ahora se siente más fuerte, y no es que vaya a vomitar en cuanto intente incorporarse. El latido en su cabeza se ha reducido a un zumbido sordo. El rubio respiró hondo. A diferencia de antes, sintió como si sus pulmones finalmente pudieran respirar lo suficiente, mientras que antes sentía casi una opresión. La expansión de su pecho y estómago solo sirvió para despertarlo aún más. Forzó los ojos para abrirlos, entrecerrándolos brevemente ante las luces fluorescentes del techo. Su mente empezó a acelerarse, sus pensamientos fluían como agua a través de la ruptura de una presa. Definitivamente estaba sobre una especie de mesa de metal. Lo último que recordaba era haber levantado a Naruto. Alguien había saltado de los árboles y lo había dejado inconsciente poco después. Quería enojarse, pero lo entendía. Si Naruto ya era tan viejo, Minato llevaba desaparecido al menos 5 años, quizá más. Que lo detuvieran tenía sentido. Había dejado a Naruto solo todo ese tiempo. ¿Quién lo había cuidado? ¿Sabía algo de sus padres? ¿Estaba bien Kakashi? ¿Naruto? Los aldeanos habían estado tan llenos de asco y odio que se desbordaba y se manifestaba abiertamente. Tan descaradamente crueles con alguien que claramente no tenía ni idea de qué le pasaba. Naruto era un simple niño, inmerecedor de ese tipo de atención. Necesitaba ser apreciado y amado. Minato se preguntó si habría alguien que se asegurara de que Naruto comiera sus verduras y se cepillara los dientes. Alguien que lo arropara por la noche y lo abrazara cuando tuviera pesadillas. Alguien que le organizara fiestas de cumpleaños increíbles y lo malcriara. Kusina se había pasado horas hablando de todas las cosas que había hecho. ¿Acaso Naruto lo había entendido? Minato se sintió paralizado. El Yondaime se obligó a girar la cabeza, sus ojos apenas lograban adaptarse. Su mirada se posó de inmediato en la figura rígida de Hiruzen Sarutobi. El hombre no se parecía en nada a lo que Minato recordaba. Parecía haber envejecido varias décadas desde la última vez que Minato lo vio, con profundas arrugas de agotamiento en las mejillas y un surco en el entrecejo que parecía permanente. Llevaba una túnica que Minato no le había visto desde el mismo día en que sucedió al hombre mayor, con su gran sombrero en el regazo mientras lo contemplaba. Un Anbu con un cabello bastante familiar estaba firme a su lado, al igual que Inoichi Yamanaka. Él también parecía mayor. Eso solo confirmó a Minato que algo había sucedido. De alguna manera, había viajado en el tiempo. La mirada de Minato se detuvo en quien, sin duda, era Kakashi. Era más alto que antes y un poco más ancho de hombros. Minato no pudo evitar sentir un poco de pánico que le recorría la espalda. 5, 6 años. ¿De verdad había estado desaparecido tanto tiempo? Eso era imposible. Lo habría entendido si, de alguna manera, hubiera acabado en coma. Pero no. Todos lo creían muerto. Minato también lo creía. Aún sentía el dolor insoportable de ser empalado y la sensación de frío que le siguió. La incapacidad de moverse que lo invadió y el terror que no pudo evitar mientras él y Kusina luchaban por mantener a raya al Kyuubi con todas sus fuerzas. ¿Dónde está Naruto? Suspiró sin decir nada más. El ambusahueso se estremeció casi imperceptiblemente ante la pregunta, confirmando su identidad a los ojos del Yondaime. La nuez de Minato se movió al incorporarse ligeramente. Hiruzen, Minato. La voz del hombre le cerró la boca de golpe. Se incorporó a la fuerza. La vía intravenosa del brazo se le resbaló, pero no le importó lo suficiente como para prestarle mucha atención. Hiruzen lo inspeccionó con aire pensativo. No es posible imitar las firmas de chakra con exactitud. Se ha experimentado con ello durante años, sí, pero nadie ha tenido éxito. El tercero parecía terriblemente cansado.
Para evitar que Danzo recibiera el título, claramente había tenido que recuperarlo. Minato recordó la noche del ataque. La esposa de Hiruzen, Biwako, también había desaparecido ese día. El recuerdo le bastó para cerrar los ojos un instante e intentar respirar con normalidad. Inoichi permaneció en silencio, con las manos entrelazadas frente a él. Minato sentía cómo lo diseccionaban. Normalmente, las miradas indiscretas lo habrían incomodado y cansado, pero no le importaba. Lo comprendía. Intentó catalogar toda la información que había recopilado hasta el momento. Ahora era más fácil pensar. La neblina se había disipado lo suficiente como para que pudiera luchar contra ella. Había despertado 5 o 6 años después. No parecía haber envejecido durante ese tiempo, y sus heridas habían desaparecido. ¿Era real? Era una pregunta extraña, pero no había una explicación real para nada de esto. Se sentía como una persona. Desde luego, no creía ser un intruso. Simplemente era, él mismo. ¿Naruto estaba bien? Ser un joven Jinchuriki implicaba que tenía guardias Anbu. Kushina los tenía cuando eran más jóvenes y estaban en la academia. Uno de ellos debió haberlo atacado y lo dejó inconsciente cuando decidió recoger a Naruto. Posiblemente incluso Kakashi. Minato no iba a culparlo. Aún así, sentía que sus manos se cerraban en puños y se le hacía un nudo en la garganta al recordar la expresión de su hijo. Había tenido tanto miedo, pero no se había sorprendido. ¿Por qué no se había sorprendido? Ningún niño debería estar acostumbrado a ese trato. Lo mareaba de rabia. No, respondió Minato finalmente, intentando calmarse. Levantó la vista para encontrarse con la de Hiruzen. No lo es. El silencio que siguió a sus palabras fue casi ensordecedor por su gravedad. Su afirmación no debía tomarse a la ligera, y si decidieran que mentía, sabía que lo matarían. Inoichi respiró hondo y Hiruzen lo observó con silenciosa contemplación. Minato no rompió el contacto visual. No podía quedarse allí. Tenía que salir a buscar a Naruto. Se alegraba de que la aldea estuviera bien y de que Hiruzen estuviera bien. Eso importaba poco en ese momento, porque su hijo lo necesitaba. Kakashi también. Minato había sido muy amigo de Sakumo y había cuidado de Kakashi desde pequeño. Lo cuidaba cuando estaba enfermo o herido, y se aseguraba de que tuviera comida y ropa que le quedara bien. Había pasado por mucho al perder a sus dos compañeros y a su padre, y Minato sabía que perderse a sí mismo y a Kushina debió haber sido duro para él. Minato no pudo evitar sentirse aliviado con solo mirarlo. Verlo y saber que seguía vivo y respirando, y que no había cometido ninguna imprudencia. Saber que Naruto al menos había tenido a alguien mientras estaba lejos le quitó un peso de encima. Hiruzen tragó saliva con dificultad, respirando con dificultad, aunque se esforzó por disimularlo. El chakra de este Minato era exacto. Kakashi había confirmado que su olor también era el mismo, como si nunca se hubiera ido. No había envejecido ni un día en los últimos 6 años. Mantenía las mismas expresiones. Se podía adivinar exactamente lo que estaba pensando si se lo conocía lo suficiente. El especialista en armas local comprobó la autenticidad de los kunai que tenía. Fue como sentarse a contemplar un fantasma. Hiruzen casi quiso acercarse y confirmar si Minato era tangible. Había visto muchas cosas extrañas en su vida, no todas plausibles. Esto era algo fuera de lo común. Desaparecer durante 6 años solo para despertar sin cambiar. No tenía ningún sentido lógico. ¿Puedes demostrar que eres quien aparentas? Preguntó Hiruzen en voz baja, sin atreverse a albergar esperanzas. Minato se recostó. ¿Puedo ver a Naruto si lo hago? Preguntó Minato. Hiruzen no pudo evitar sonreír levemente. Por supuesto, Minato, prometió Hiruzen. Y eso le bastó. Inoichi se retiró de la mente de Minato después de solo 2 minutos de estar allí, tropezando hacia atrás como si le hubieran prendido fuego, con los ojos muy abiertos. Minato se sobresaltó con la preocupación grabada en su expresión, con los hombros tensos mientras Inoichi balbuceaba que sí, sin duda era su cuarto Hokage. Hiruzen se había desplomado en su asiento con los ojos abiertos y una gran sorpresa. No se habían encontrado restos del Kage rubio. Su abrigo ensangrentado y los últimos testimonios de los pocos presentes eran todo lo que tenían para basarse. Finalmente dedujeron que Minato Namikaze había perecido durante la devastación del Kyuubi en la aldea. Que había muerto como un héroe, sellando al demonio de 9 colas antes de que pudiera causar más daño. Esa era la reputación que había dejado a su paso. Minato se puso de pie con esfuerzo, levantando la mirada hacia Kakashi casi de inmediato. El joven seguía paralizado.
La incredulidad lo invadió como agua turbia en una fuente. Recordaba las innumerables noches de insomnio que pasó llorando la pérdida de su sensei. El dolor de tener que ordenar sus pertenencias porque figuraba como su pariente más cercano. Ver a Naruto crecer sin su padre y ser testigo de lo mucho que se parecía a sus difuntos padres. Todo lo inundó de golpe. Su maestro estaba vivo. Minato Namikaze, de alguna manera, había sobrevivido al ataque del Kyuubi, y aunque habían pasado casi 6 años desde entonces, había logrado regresar a casa. Miraba a Kakashi con ojos cariñosos y llenos de disculpas. Como si se disculpara por haber estado ausente tanto tiempo. Y de verdad que lo hacía. Casi podía ver el dolor desbordándose de Kakashi, filtrándose por sus poros. Había pasado por demasiado en su vida, decidió Minato. Tragedia tras tragedia habían desgastado a Kakashi y erosionado la mínima estabilidad a la que aún se aferraba. Minato lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero ahora había vuelto, y cuidaría de él como antes, y también de Naruto. Su hijo ya no tendría que soportar esas miradas y susurros de odio. No si Minato tenía algo que decir al respecto. ¿Kakashi? Preguntó Minato al ver que el joven no se movía. Dio un pequeño paso al frente, colocando una mano sobre el hombro de Hiruzen. El tercer Hokage le sujetó el antebrazo con suavidad, apretándolo mientras se secaba los ojos sin contemplaciones. Inoichi tuvo que salir de la habitación un momento, todavía alterado por haber estado en la mente de Minato y haber visto la confirmación que todos esperaban, pero que no creían que llegaría. Minato tendría que acordarse de agradecerle por ello más tarde. «¿Sensei?», exclamó Kakashi con voz entrecortada. El rubio extendió la mano, desabrochó la máscara ambú de su estudiante y se la arrancó. Parecía mucho mayor ahora. A sus 20 años, se había convertido en un joven fuerte y honorable. Minato sentía que se había perdido de mucho. Se había perdido a Kakashi convirtiéndose en adulto, y los primeros hitos y cumpleaños de Naruto. ¿Qué otras experiencias le habían sido robadas a Minato? ¿Qué altibajos? Mírate. Eres casi más alto que yo. Minato rió, sin poder evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas al ver a su alumno, que ya no era tan pequeño. Siento haberme ido tanto tiempo, Kakashi. Parece que me he perdido mucho. Las lágrimas de Kakashi brotaron sin querer mientras el rubio lo abrazaba con fuerza. Era el tipo de abrazo del que Kakashi solía alejarse gruñón cuando era más joven. Ahora se derretía en él, levantando los brazos y devolviéndolo como siempre había deseado cuando su sensei aún vivía. Kakashi no dijo ni una palabra. No tenía por qué hacerlo. En cambio, hundió la cara en el hombro de su sensei y se dejó llorar. Es inconcebible, Hiruzen se pregunta cómo se lo comunicará al consejo y a toda la aldea. Algo así no debería haber sido posible. Sabía que se encontrarían con oleadas de incredulidad, y no podía decir que los culparía por ello. Fue asombroso ver a Minato Namikaze, vivo y sonriendo tan radiantemente como la última vez que Hiruzen lo había visto. Pensó en todo lo que cambiaría ahora que el rubio había regresado. Una vez que se estableciera que estaba vivo y era quien decía ser, podría ponerse al día con los acontecimientos actuales y retomar su lugar como el cuarto. La posición de la aldea se fortalecería, y la aldea, revitalizada con su regreso. Y Naruto. La mente de Hiruzen se detuvo en él cuando Minato se separó del abrazo de Kakashi. Sus ojos azules se tornaron acerados al pedir que lo llevaran con su hijo. Tenía sentido. Había ido directo a por Naruto en cuanto regresó, buscándolo desde el momento en que puso un pie en la aldea. Minato había sido acorralado y obligado a sellar el 9 colas en Naruto, luchando por mantener con vida a su hijo pequeño. Despertar tras haberle cargado con semejante carga debió de causarle una profunda preocupación, sin saber si su hijo estaba vivo, sano o capaz de soportar el chakra. Hiruzen había establecido reglas estrictas para evitar que Naruto descubriera que era un Jinchuriki y que otras naciones lo descubrieran. La prohibición de hablar impedía a los civiles expresarlo abiertamente, pero su desagrado hacia el chico siempre había sido evidente. No era algo que Hiruzen pudiera abordar públicamente sin causar algún tipo de alboroto, o sin que se supiera en la aldea lo que Naruto estaba organizando. Hiruzen tenía las manos atadas. Vergonzosamente, podía admitir que había sido algo negligente con las necesidades de Naruto. Se aseguraba de que tuviera dinero y un lugar donde dormir, y lo visitaba con frecuencia para ver cómo estaba, pero hacía poco por supervisar el comportamiento de los residentes de Konoha. Sabía que era inaceptable. Minato no iba a estar muy contento con eso. Hiruzen lo recordaba como un hombre amable y sensato.
Esto, comprensiblemente, no era algo que pudiera aceptar sin más. Minato apenas se detuvo a preguntar si podía irse cuando Hiruzen se puso de pie y lo despidió con un gesto. Su única petición fue que Minato estuviera listo para volver a hablar con los ancianos de Konoha y que se mantuviera alejado de las calles concurridas hasta que se anunciara su supervivencia. Minato sonrió e hizo una reverencia, aceptando los términos, antes de correr tras Kakashi, quien estaba deseando llevar a su sensei con su hijo. El ninja imitador estaba emocionado de conocer finalmente al chico y de verlo formar la familia que se merecía. Por fin estaría a salvo, amado y tratado como se merecía. Kakashi rebosaba de emoción. Había algo increíble en mirar atrás y ver a su sensei corriendo tras él. Tan vivo y vívido, con una sonrisa decidida en el rostro y confianza en la mirada. Salió tras Kakashi, aceptando en silencio la guía de su alumno y sin dudar ni una sola vez. La fe de Minato siempre había sido algo trascendental. Era tan fácil de ganar, como fácil de perder. Mantenerla era una verdadera hazaña. Verla intacta después de 6 años hizo que a Kakashi se le llenaran los ojos de lágrimas de forma inusual, e intentó controlar su corazón acelerado. No estaba seguro de si era un sueño. Si lo era, no quería que terminara nunca. La aldea ha cambiado muchísimo. Gritó Minato por encima del viento que le azotaba los oídos. Kakashi lo miró fijamente, abriendo de par en par su único ojo visible, como si no hubiera esperado que le hablaran. Minato no pudo evitar reírse un poco. Me alegra que se haya recuperado también. Aunque no puedo decir que esté muy contento de cómo encontré a Naruto. Lo dijo con una sonrisa, pero Kakashi detectó un matiz de amenaza en su voz. Seguía enojado, y con razón. Su primer vistazo a su hijo 6 años después, y ahora está viendo cómo lo patean en el estómago y lo llaman demonio. De no ser por la paciencia divina de su sensei, Kakashi estaba seguro de que el hombre habría salido corriendo para encontrar al agresor y retorcerle el cuello. Kakashi sintió que se le encogía el corazón al pensar en tener que contarle a su sensei lo que había estado pasando con Naruto. La vergüenza le quemaba el pecho. Podía sentir la mirada de Minato fija en su rostro, firme pero no acusadora. Minato supo con solo mirar a Kakashi que había hecho lo que podía. La tensión de Hiruzen cuando Minato le pidió que fuera a buscar a Naruto le indicó que los ancianos de la aldea habían jugado un papel importante en lo que fuera que estuviera sucediendo. No sabía cómo había comenzado el abuso, solo que no estaba bien en absoluto. Le daba vueltas la cabeza imaginando a su hijo sufriendo cualquier tipo de dolor. Naruto, obviamente, no era el mismo bebé que Minato recordaba, pero la conexión que sentía por él perduraba, y el amor era tan fuerte como siempre. La sensación de estar dispuesto a hacer lo que fuera por la felicidad de alguien lo llenaba de alegría. No me han permitido conocerlo, admitió Kakashi. Minato frunció el ceño. ¿A Kakashi no le habían permitido hablar con Naruto? Pocos saben que es tu hijo. Las otras naciones enviarían asesinos en masa si lo descubrieran. Sobre todo si supieran de su condición de Jinchuriki. El tercero prohíbe hablar de ninguno de los dos. A cualquiera que te conociera se le ha prohibido el contacto con él. Ser su guardia Ambu ha sido mi única forma de acercarme a él, sensei. Minato inhala profundamente, lo que hace que Kakashi se estremezca en pleno salto. No puede mirar al hombre. Tiene miedo de lo que verá. Teme transformarse, que el sueño termine y que, de repente, Minato se le aparezca encima, preguntándole por qué nunca actuó para ayudar a Naruto. No sería la primera vez que tenía una pesadilla así. Fallarle a Minato Sensei era algo que siempre había temido, y sentía que realmente lo había hecho cuando se trataba de Naruto. Lo que estaba haciendo no era suficiente. Podría haber encontrado la manera de actuar a espaldas del señor tercero, pero no lo hizo, y. Gracias, Kakashi. La voz de Minato volvió a llamar su atención. Minato le sonrió a su alumno, irradiando tranquilidad. Gracias por protegerlo hasta ahora. Hiciste todo lo posible, y eso es más de lo que jamás podría haber pedido. Kakashi se vio obligado a apartar la mirada y secarse los ojos de nuevo. Minato rió un poco y le dio a Take una palmadita en la espalda. Se alegró de que Kakashi hubiera estado allí. Claro, Minato tenía miedo de lo que iba a encontrar, aterrorizado, en realidad, y no estaba muy contento con el Sandaime, pero al menos Kakashi lo había intentado. Era más de lo que Minato podía decir de nadie más hasta ahora. El abuso contra Naruto era obviamente severo, y Hiruzen simplemente lo había permitido. A Minato no le importaban las circunstancias. Ningún niño debería ser tratado así por nadie. Especialmente Naruto, quien se había visto obligado a renunciar a tanto sin siquiera saberlo ni tener opción.
Minato aún se sentía cargado de culpa al saber lo que había sellado en su hijo. Si hubiera tenido otra opción, la habría tomado. Kakashi le contó a Minato un poco sobre Naruto. Era un bromista que se parecía a Kushina y podía comer su peso en ramen. Era increíblemente escurridizo, a veces incluso evadiendo a Kakashi en sus mejores días. Era un sensor de chakra natural, al igual que Minato, capaz de detectar y diferenciar las características únicas de las personas. No era una habilidad perfeccionada, pero Kakashi se dejó a propósito expuesto para que el chico la sintiera. Al menos así sabía que no estaba solo. No era lo mejor, ni mucho menos, pero aún así era mejor que nada. Su color favorito era un naranja que te hacía sangrar los ojos si lo mirabas mucho tiempo, y ya había declarado con entusiasmo que su sueño era ser Hokage algún día. Era un niño optimista, incluso con las miradas constantes. Sabía cómo sonreír e ignorarlo todo. Minato prácticamente se desesperaba escuchando los detalles, absorbiendo la información como una esponja voraz y haciendo 1.000.000 de preguntas. La información no le parecía suficiente. Nada lo era. Nada lo sería jamás. Estos 6 años eran años que nunca recuperaría, por mucho que aprendiera sobre ellos, lo sabía. Minato sintió que su brillante sonrisa se atenuaba un poco cuando Kakashi se giró y comenzó a caminar directamente hacia un edificio de apartamentos en ruinas que parecía estar a punto de derrumbarse. Al techo le faltaban bastantes tejas y parte de la barandilla de las pasarelas del piso superior había desaparecido por completo. Las grietas en los cimientos se extendían hasta las paredes de ladrillo desportillado. Toda la estructura parecía estar inclinada hacia un lado, combándose torpemente. Minato sentía que su corazón se aceleraba a medida que se acercaban. El callejón de atrás tenía una enorme pila de bolsas de basura que aún no habían recogido, y algunos indigentes estaban sentados fumando. Kakashi saltó hacia el edificio. Minato respiró hondo y lo siguió. Kakashi aterrizó en el piso superior frente a una puerta que Minato supo de inmediato que era la de su hijo. La puerta tenía algunos cortes que, por suerte, no parecían atravesar del todo. El pomo parecía a punto de caerse, inclinado de tal manera que parecía como si alguien hubiera intentado arrancarlo. Palabras como monstruo y demonio estaban pintadas toscamente. Minato notó que alguien había intentado en vano borrar las letras. Sintió un dolor intenso al verlo, y la imagen de su hijo de 6 años obligado a intentar borrar los insultos de la entrada de su casa lo hizo contener las lágrimas. Kakashi observó a su sensei un momento, absorbiendo su imagen mientras llamaba. Hubo una pausa y luego se oyó un ruido de pasos al otro lado de la puerta. Minato contuvo la respiración al oír el clic de un pestillo al abrirse. Retrocedió un paso, con el corazón acelerado. Su hijo estaba allí. Ya era muy grande. ¿Querría conocer a Minato? ¿Estaría molesto por haber estado ausente tanto tiempo? Kakashi puso una mano en el hombro de su sensei, incapaz de dejar de disfrutar de la calidez. Estaba vivo y estaba allí para Naruto. Había vuelto. Sentía que el mundo se había enderezado de nuevo. La situación había estado muy alterada desde su muerte. Todo el pueblo estaba en vilo, y la tensión generada era enorme. Su regreso fue una bendición en más de un sentido. La puerta se abrió con un crujido vacilante, y una pequeña figura se asomó por la grieta. Un gran ojo azul, del mismo color que el de Minato, los miró con aprensión y miedo. Minato sintió que se le encogía el corazón al verlo y abrió mucho los ojos. Naruto era diminuto. Se parecía muchísimo a él, pero también a Kushina, y era casi demasiado. Un brillo desafiante brillaba en sus ojos al abrir la puerta un poco más, con los hombros tensos. Estaba listo para correr si era necesario. A Minato le escocían aún más los ojos. La mirada de Naruto se desvió hacia Kakashi, y sus ojos se posaron en su cabello, bastante feo, en su opinión. Había sentido su chakra lo suficiente como para reconocerlo. Era la única razón por la que había abierto la puerta. Esta era, sin duda, su sombra. La agradable. El hombre de antes también estaba allí, mirándolo como si hubiera destrozado su mundo y lo hubiera reconstruido en cuestión de segundos. Naruto sintió que sus manitas agarraban el pomo y el marco de la puerta, y el recuerdo del hombre alzándolo volvió sin que él lo llamara. Lo había llamado hijo, pero Naruto no era lo suficientemente bueno para tener padres, ¿verdad? Había sido huérfano toda su vida. Le dijeron que sus padres no lo querían. Lo entendía. Los aldeanos debían de llamarlo demonio por algo. Aunque Naruto no supiera exactamente por qué, ¿lo harían sin motivo? No lo sabía. No lo creía. Pero el hombre lo había levantado.
Lo había sujetado con tanto cuidado, que parecía que se rompería si no tenía cuidado. Lo había defendido. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había hecho eso? Naruto no recordaba ninguna ocasión en la que alguien lo hubiera protegido con tanta descaro. Había estado pensando en ello desde que ocurrió, regresando a su apartamento para sentarse en silencio. No podía reunir su energía habitual, perdido en la confusión mientras repasaba la situación una y otra vez. Quería ignorarlo como hacía con todo lo demás, pero ¿cómo? La sombra que lo observaba no habló, pero el rubio se agachó para que pudieran verse a la misma altura. Naruto retrocedió un poco, mirándolo con nerviosismo. Sintió una tensión incómoda en el pecho. Este hombre se parecía muchísimo a él. Tenían el mismo pelo rubio y los ojos también. También el color de su piel y partes de su rostro. Era como él, pero grande. ¿Eran parientes? ¿De verdad? Naruto no pudo evitar sentir algo de esperanza al pensar en su familia. Soñaba con ella sin parar, su mente divagaba en ella durante las clases. ¿Cómo sería volver a casa con unos padres que lo amaban? Comer una comida caliente que no estuviera hecha en el microondas, que le leyeran para dormir y que le ayudaran con la tarea. Hoy, no había podido evitar fantasear sobre cómo sería tener un padre como el rubio. Imaginó que tal vez no había mentido al llamarlo hijo, y dejó que una sensación de calidez le llenara el pecho a pesar de saber que no era así. Ahora Naruto se sentía inseguro. Quizás un poco asustado. No esperaba volver a ver al rubio desconocido. Esperaba que permaneciera para siempre sin nombre, un producto de las patéticas fantasías de Naruto sobre una vida normal donde lo amaran. Pero ahora estaba allí, y no tenía ni idea de si eso era bueno o malo. ¿Qué quieres? Intentó sonar fuerte, pero su voz salió temblorosa. Hizo todo lo posible por contener un puchero. El hombre soltó una risita débil, con los labios fruncidos con tristeza. Naruto se preguntó por qué parecía tan molesto. Había visto a gente enfadarse con él antes. Se disgustaban, se enfurecían y se molestaban, pero no, solemnes. No así. Hola, Naruto. La voz del hombre era increíblemente suave y amable. Naruto retrocedió, con los ojos abiertos como platos. Nadie le había hablado así antes. En ese tono, y lo miraba con esos ojos, sin hostilidad. Jiji era amable, pero siempre había algo en su mirada que hacía que Naruto sintiera que debía irse cuanto antes. Retrocedió un pequeño paso. Sé que no me conoces, pero me llamo Minato Namikaze, y este es mi amigo Kakashi. Te recogí antes. ¿Te acuerdas? Naruto asintió en silencio y Minato le sonrió de una manera que hizo que Naruto sintiera que valía algo. Una oleada de adoración inundó al Kage rubio, repentina y abrumadora, al contemplar a su hijo. Él y Kusina lo habían creado. Este niño adorable y tierno, con los ojos más grandes y azules, y la carita más linda. Y sus manos eran tan pequeñas, y él era simplemente, Minato lo amaba. Quería sentarse a hablar con él durante horas y horas, y descubrirlo todo sobre él. Quería abrazarlo, comprarle todo lo que quisiera para su habitación, y enseñarle a sostener su primer kunai. Arroparlo, cocinarle y llevarlo a festivales y al parque. Minato casi sentía que el pecho le iba a estallar de la euforía que le producía la sola visión de Naruto. Me alegro. Perdón si te asusté antes, dijo Minato con toda la alegría que pudo. ¿Sabes? Tú y yo nos parecemos mucho. Los dos tenemos el pelo muy rubio. Y ojos azules, soltó Naruto, tapándose la boca con las manos poco después. Minato casi se derrite al oír su voz, sonriendo con tanta fuerza que dolía. Parpadeó para contener las lágrimas. Kakashi se secó el ojo, apartando la mirada un momento para recomponerse. Casi no podía soportarlo. Naruto se lo merecía. Kakashi estaba muy contento de que su sensei hubiera vuelto. Recordó lo mucho que se sintió al no haber recuperado un cuerpo. Pensar que eso se convertiría en una bendición. ¿Y ojos azules? Asintió Minato con una risita. Ladeó la cabeza. Hay una razón para eso, pero primero tengo que decirte algo. ¿Te parece bien? Naruto asintió con firmeza, abriendo la puerta por completo con ojos curiosos. Tenía la clara sensación de que este hombre no pretendía hacerle daño. ¿Cómo podía ser peligroso si estaba con su sombra? Parecía amable, mirándolo con una mirada que Naruto siempre había anhelado. Su voz era tan agradable y suave, que Naruto solo quería acurrucarse y dormirse escuchándola. Sonaba como la sensación de seguridad. Naruto no conocía a este hombre. No quería bajar la guardia tan rápido, pero casi no pudo evitarlo al ver la sonrisa tan abierta que le dedicó. Nadie le había hecho eso jamás.
Incluso cuando intentaban engañarlo, siempre se les notaba en la mirada que mentían. La mirada de este hombre parecía empalagosa y cariñosa. Hace 6 años me lastimé muchísimo. Casi muero, admitió Minato. Naruto asintió, parpadeando. Minato esbozó una sonrisa radiante. Era una versión resumida de los hechos, pero intentar explicarle algo que ni siquiera Minato entendía a un niño de 6 años no parecía buena idea. De hecho, acabo de despertar hoy. Y cuando lo hice, corrí a la aldea lo más rápido que pude a buscar a alguien. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Se agarró el dobladillo de la camisa con nerviosismo, observando a Minato con renovada sospecha. El hombre se adelantó un poco. Naruto lo observó con una sorprendente franqueza. Como si esperara que Minato fuera confiable, y lo esperara a pesar de haber sido herido tantas veces. Fue asombroso verlo. Minato podía verse reflejado en Naruto. Era como ver su reflejo en un estanque ondulado. No era exacto, pero ahí estaba. Le llenó el corazón de alegría. Este era su hijo. Este era Naruto. Parecía que fue ayer, literalmente, cuando esperaba con entusiasmo su llegada. Tuve un niño pequeño justo antes de lastimarme y quedarme dormido. Lo llamé Naruto, admitió Minato en un tono tan bajo que casi no se podía oír. Kakashi asintió como para apoyarlo. La sonrisa de Minato se tornó triste sin quererlo, al ver cómo una variedad de emociones se reflejaban en el rostro de su hijo. Intentó expresarlo con la mayor suavidad y sencillez posibles, pero sonaba increíble incluso para él. Naruto no se movió, mientras su mente asimilaba las palabras de Minato. Casi se le veían los engranajes girando en la cabeza. Minato esperó pacientemente a que procesara la información, manteniendo un lenguaje corporal honesto y abierto. Una puerta al final del pasillo se abrió, pero Minato ni siquiera se movió, ni siquiera apartó la mirada de su hijo. Kakashi fulminó con la mirada a las miradas indiscretas, lo suficientemente a la defensiva como para alejarlas. Naruto tragó saliva, mirando fijamente al hombre. Se veía muy agradable, como un padre. Sakura-chan decía que los padres debían cuidarte pase lo que pase, amarte y darte abrazos y besos cuando lo necesitaras. Había visto a otros padres con sus hijos. Naruto creía que no lo había tenido, o mejor dicho, que nunca lo tendría. Pero ¿y si Minato decía la verdad y era su padre? Naruto quería creerlo más que nada. Era solo que, era difícil. Nadie lo había querido antes. Pero si este tipo de verdad se había lastimado y no podía venir a buscar a Naruto, tenía sentido que viniera en cuanto despertó. No era su culpa no haber podido venir si se había lastimado tanto, ¿verdad? Entonces tal vez todavía quería a Naruto. Aunque ya era grande, y los cuidadores del orfanato le habían dicho que los padres solo querían bebés. Tal vez Naruto dio un pequeño paso al frente. Minato se animó, sonriéndole esperanzado, intentando transmitir con cada fibra de su ser cuánto deseaba esto. Sabía que era algo inesperado, un poco incómodo, y nada oficial. Minato simplemente no podía esperar más. No podía. Habían pasado 6 años de más, y no iba a perder ni un segundo más en conseguirle a su hijo lo que necesitaba. Se negaba a quedarse esperando que los ancianos realmente creyeran que había regresado y le permitieran ver a su pequeño. De vuelta de entre los muertos o no, era Hokage. Podía hacer lo que quisiera. Yo, tengo un papá. Tú, la voz de Naruto salió mucho más débil de lo que hubiera deseado, quebrándose patéticamente a mitad de la frase. Se estremeció al oírla y retrocedió un paso. Minato asintió con entusiasmo, sonriéndole radiante. Naruto no podía creerlo. ¿Tenía un padre? ¿Una familia de verdad? Siempre había querido tener una familia. Gigi era lo más parecido a una, y la sombra también. Si Shadow estuviera aquí, tal vez podrían formar una familia. Quizás no fuera demasiado bueno para ser verdad. Aunque Naruto fuera odiado y un monstruo, no un niño normal, ni mucho menos, tal vez, quería llorar. No podía evitar que las lágrimas le inundaran los ojos. Si era una broma, era muy cruel. Siento haberme ido tanto tiempo, Naruto. Siento no haber estado aquí para protegerte, suspiró Minato. Pero ahora estoy aquí y no me iré a ninguna parte. No dejaré que nadie te haga daño y no te dejaré solo. Te lo prometo. Si me das una oportunidad, te lo prometo, te amo más que a nada en el mundo. El día que tu madre me dijo que ibas a nacer fue el día más feliz de mi vida. Sé que aún no me conoces, pero si me dieras una oportunidad, Minato no terminó.
Naruto se movió con una velocidad que lo dejó en ridículo, lanzándose contra su padre con un fuerte gemido que hizo vibrar las ventanas del apartamento. Minato lo atrapó enseguida, levantándose rápidamente con su hijo en brazos y abrazándolo. Naruto lo rodeó como un koala a un árbol, hundiendo la cara en su hombro mientras sollozaba, abrazándolo fuerte, sin importarle si era mentira o no. Aunque lo fuera, iba a disfrutarlo al máximo. Aunque no lo sintiera de verdad y se fuera, a Naruto no le importó. Nadie le había dicho nunca que lo amaba. Ni una sola vez. Nadie prometió protegerlo, ni dijo que estaban felices de que hubiera nacido. Así que no le importaba si esto era un invento. Si era un sueño, no le importaba despertar. Sentir esto, aunque fuera por un segundo, valió la pena. Quería una familia. Solo quería una familia que lo cuidara, porque estaba cansado. Estaba tan solo, y lo odiaba. Estaba cansado de pasar hambre y frío, y de vivir en ese lugar, con todos sus borrachos y vecinos furiosos. Minato cerró los ojos con fuerza, abrazando a Naruto con firmeza. Sus hombros se relajaron por primera vez en todo el día y sonrió. Nadie volvería a tocar a Naruto. No bajo su cuidado. Por supuesto, también abrazó a Kakashi. El ninja imitador no se atrevió a soltarse. Naruto decide que está soñando. Debe serlo. No hay otra explicación lógica. Minato le habla a la sombra de Naruto, Kakashi, supone, en voz baja, como si no quisiera molestarlo, frotándose la espalda con la mano de arriba abajo de la forma más reconfortante posible. Naruto piensa que es lo más amable que alguien le ha hecho jamás. Naruto no puede dejar de sollozar e hipar, y por fin logra dejar de llorar después de quién sabe cuánto tiempo. Sigue esperando a que caiga a la bola. A que este hombre lo tire al suelo y se ría en su cara por atreverse a tener esperanzas, o por tener la audacia de creer que realmente merecía algo así. Naruto casi puede oír las burlas que le llegan a los oídos. Lo abraza con fuerza, esperando. Aún no ha sucedido. Pasa cada vez más tiempo y el hombre sigue abrazándolo, amándolo. Naruto nunca se había sentido amado. Se siente agradable y cálido, y no quiere que termine nunca. Los segundos pasan lentamente y aún lo sostienen. También le susurran y le dicen lo feliz que está su padre de tenerlo. Su padre, Naruto no puede creerlo. Se niega a retroceder, temeroso de que todo termine si se atreve. Permanece con la cara apoyada en el hombro de su padre, absorbiéndolo todo e intentando recordar cómo respirar. No logra asimilarlo del todo. No sabe si esto es real, pero de todas formas es el mejor día de su vida. Aunque sea un truco. El solo hecho de experimentarlo, lo es todo. Minato observa el pequeño apartamento de Naruto con un asco y un horror apenas disimulados. Le cuesta asimilar que su hijo viva aquí. Este no es lugar para un niño. Los pisos de madera estaban agrietados y desgastados, con los bordes descascarados y deformados por el agua. Se ve moho creciendo y el yeso se está desprendiendo a pedazos. Ni siquiera quiere saber de dónde vienen las manchas del techo. Huele a ramen rancio y a moho, y la ventana tiene un agujero tapado con cinta adhesiva y un trozo de cartón. El lugar es lo más alejado de lo saludable que se puede estar. Minato apenas lo soporta, con el corazón encogido. Aprieta ligeramente a su hijo. Naruto no volverá a pisar este lugar si tiene algo que decir al respecto. Se acabó dormir en un colchón sucio que no parece tener más de 2,5 centímetros de grosor. Tendrá un hogar de verdad. Ayúdame a conseguir lo que necesita. No quiero quedarme aquí más tiempo del necesario, pidió Minato, recorriendo el lugar con la mirada. Unos cuantos dibujos que Minato sin duda enmarcará están pegados en la pared, y un calendario cuelga junto a su refrigerador, que es antiguo incluso para los estándares ligeramente anticuados de Minato. Kakashi asintió, sacando un pergamino de una de las bolsas de su pierna. Así es, sensei. Kakashi miró a su alrededor. El apartamento de Naruto siempre le había hecho arrugar la nariz, pero era aún peor sin su máscara Amu. Se alegraría de no volver a verlo nunca más. Debo advertirte, no tiene mucho. Por ahora. ¿Por qué la sonrisa de Minato parecía tan amenazante? Kakashi estaba tan feliz de tenerlo de vuelta que no le importó. Recoger las cosas de Naruto no le llevó mucho tiempo. Tenía algunos peluches que Kakashi le había regalado, además de una gorra de dormir. La pila de ropa que tiene es demasiado pequeña para considerarse una colada completa. Minato la miró con desdén, prometiendo darle al chico más de todo. Más juguetes, ropa y material para la academia. El cuaderno desgastado que Kakashi saca y los lápices gruesos son baratos y están afilados a la mitad, con las gomas de borrar usadas hasta los grumos.
Minato evaluó todo mentalmente, viendo a Kakashi tirar una pequeña cartera con forma de rana al montón. No pudo evitar sonreír al verlo. Quizás a su hijo le gustaban los sapos, o quizás eso había sido solo obra de su alumno. Naruto se arriesgó a echar un vistazo mientras Minato se agachaba para recoger la manta desgastada que Iji le había regalado. No se apartó, simplemente observó la pila por encima del hombro de su padre cuando éste se giró. Se sobresaltó al ver todas sus escasas pertenencias apiladas de esa manera. De inmediato se sintió tenso, con una opresión incómoda en el pecho. ¿Qué iban a hacerle? Ya le habían destrozado sus cosas antes. Su viejo vecino había entrado a robar una vez y destrozado los únicos platos que tenía. Naruto había estado usando una vieja tapa de Tupperware como plato desde entonces. Había lavado un vaso de plástico para ramen instantáneo y también lo reservaba para beber, pero no vio ninguna de esas cosas en la pila. Quizás no se habían dado cuenta, Minato pareció notar el repentino cambio de postura de Naruto, colocando una mano tranquilizadora sobre su espalda rígida y respirando hondo. Naruto se preparó para lo peor. No te preocupes, Naruto. Solo estamos empacando tus cosas para que puedas venir con nosotros. No vamos a dejar que vivas aquí más, ¿de acuerdo? Minato mantuvo la voz lo más alegre posible. La reacción que obtuvo fue inmediata y mucho más violenta de lo esperado. Naruto se apartó del hombre, contrariando sus temores previos, con los ojos azules increíblemente abiertos. Minato sonrió, observando el rostro de su hijo. Era realmente el niño más lindo que había visto en su vida. Kakashi le seguía de cerca, pero no iba a arriesgarse a decírselo al joven. Naruto no podía creer lo que acababa de oír. ¿Se lo había imaginado? Seguro que no. Naruto podía decir con seguridad que odiaba ese lugar, sí. Odiaba a los vecinos borrachos y a los indigentes que intentaban agarrarlo del brazo al subir, y odiaba a la pareja de abajo que se gritaba toda la noche. Olía mal, había corrientes de aire, y el techo goteaba cuando llovía. La sola idea de poder vivir en otro lugar sonaba como el paraíso, pero esto, ¿era realmente su padre? ¿No era un sueño? ¿De verdad Naruto iba a vivir en otro lugar, con una familia? Sonaba un poco falso. En realidad. ¿Venir contigo? ¿A dónde? Balbuceó Naruto, apretando las manos contra la camisa de Minato. Minato soltó una risita que hizo que las mejillas de su hijo se sonrojaran de vergüenza. Apartó la mirada, haciendo un puchero que le dio ganas de arrullar. A nuestra casa. Minato le sonrió. El corazón de Naruto se aceleró al oír nuestra. Parecía que también era suya, aunque sabía que no era posible que ese tipo se refiriera a eso. Tendrás tu propia habitación y todo. ¿Qué te parece? Naruto pareció desconcertado ante la idea. Era adorable. Kakashi soltó una risita, alborotando el cabello del chico rubio al pasar para sellarlo todo. Naruto giró la cabeza hacia él, y pareció aún más perplejo cuando Kakashi le sonrió. Si esa era realmente su sombra, como Naruto estaba tan seguro, entonces, ¿era esto real? Su sombra no solía hablar, pero eso también significaba que no mentía. Si ese fuera el caso, entonces, no, era imposible. Tenía que ser imposible. Se giró hacia su supuesto padre, apretando los labios con fuerza y esforzándose por no llorar. Minato le sonrió, dándole la bienvenida e instándolo a creer en él. Naruto lo observó con ojo crítico, intentando que su cerebro funcionara más rápido que un caracol. Se parecían mucho. Muchísimo, muchísimo. Naruto nunca había visto a alguien tan parecido a él, aunque a veces imaginaba que algunos de sus compañeros eran sus hermanos y que se iría a casa con ellos al terminar el día. Claro que nunca lo hizo, pero la fantasía le bastó para pasar el día con una sonrisa. Este hombre le resultaba familiar. Naruto sentía que lo había visto antes, o que lo conocía. En realidad, no, lo había visto antes, y no era solo por el pelo y los ojos. Sin duda, Naruto se había topado con esa cara antes. Pero estaba tan seguro de no haber conocido a Minato antes. Recordaría algo como, espera un segundo. ¡Guau! Exclamó Naruto con los ojos casi desorbitados. Se alejó de su padre lo máximo que pudo, observándolo todo. Eso era. Sin duda. ¡Guau! Naruto era un genio al descifrar esto. Mi papá es el cuarto Hokage. Ni hablar. Creí que estabas muerto. Minato soltó una carcajada desenfrenada ante el arrebato. Naruto no pudo evitar sonreír también. La repentina oleada de emoción que le recorría las venas era demasiado fuerte como para contenerla. Minato se sintió un poco sereno al ver la sonrisa de su hijo, pero hizo todo lo posible por disimularla.
No porque no estuviera increíblemente feliz. Lo estaba. Era simplemente, sin duda, la sonrisa de Kushina. Le hacía juego a la perfección. Grande, torcida y un poco boba, pero indudablemente genuina. Era como si estuviera viendo a Naruto desarrollarse y cobrar vida ante sus ojos, exudando lo mejor de su madre para que todo el mundo lo viera. Kakashi se rió entre dientes, guardando el pergamino desellado en la bolsa de la que lo había sacado. Minato intentó no dejarse llevar por la emoción, acallando su dolor. Ahora mismo era crucial no asustar a su hijo. Si había alguien en quien confiar, Naruto claramente asumió que era un Hokage. Se abrió como una flor, abriendo sus pétalos. Hizo 1.000.000 de preguntas que Minato estaba encantado de responder, fascinado por el entusiasmo de su hijo. ¿Cómo fue enfrentarse al Kyuubi? ¿Era un fantasma? ¿Cómo sobrevivió? ¿Seguía herido? El pequeño rubio parecía estar tranquilo por haber estado ausente tanto tiempo, pero solo porque se había lastimado al luchar contra un demonio gigante de 9 colas. Lo cual, al parecer, era genial. Lo había dicho con un tono muy directo que dejaba poco margen para la discusión. Naruto, entonces, parloteó alegremente sobre lo mucho que no podía creer que esto fuera real, y que ahora podría tener una familia de verdad y nadie podría intimidarlo. La sonrisa de Minato se endureció un poco ante eso, pero asintió. Naruto, sin duda, ya no sería discriminado. Puede que tengas competencia por tu título, Minato-sensei. Si Naruto quiere ser Hokage, estoy seguro de que es solo cuestión de tiempo antes de que consiga el sombrero. Kakashi bromeó con buen humor, sintiéndose más ligero que en años. Ver a Naruto brillar de alegría era toda la terapia que necesitaba. El chico parecía estar en una nube, aferrado a su padre como si no quisiera soltarlo nunca. Y, en realidad, no quería. ¿De verdad? ¿Quién dice que no lo voy a entrenar para que sea mi sucesor desde el principio? Rió Minato, codeándose con Kakashi mientras caminaban tranquilamente. Siguieron por las calles vacías de Konoha, esperando la invocación que inevitablemente llegaría. Cuando llegara ese momento, Minato, con pesar, tendría que dejar a Naruto al cuidado de Kakashi. Ojalá no por mucho tiempo. Naruto se quedó sin aliento al oír sus palabras. Este era el mejor día de su vida. Sinceramente, si hubiera sido un sueño, no se sorprendería tanto. Su padre, el cuarto Hokage, era una locura que ni siquiera a él se le habría ocurrido. Ahora seguro que dejarían de burlarse de él en la academia. Si esto fuera de alguna manera legítimo, entonces su padre podría enseñarle a lanzar un kunai de verdad y ayudarlo a estudiar para que dejara de suspender los exámenes. Quizás Iruka-sensei por fin lo trataría como trataba a todos los demás niños de su clase. Quizás incluso podría tener amigos. Amigos y una familia. Parecía surrealista. Sentía un anhelo egoísta y codicioso por todo, pero no podía contenerse. Se preguntaba cómo sería la casa y si realmente tendría una habitación allí. La idea de sentarse a cenar con su padre y casi le parecía increíble. No se le ocurría nada que deseara más. Ya podía imaginárselo. Tendría un hogar de verdad al que regresar, con gente de verdad. Y un padre que lo acompañara a la academia, lo recogiera y lo pusiera sobre sus hombros. A Naruto le daban vueltas la cabeza con todas las posibilidades. ¿Estaría bien algo de eso? ¿Cómo lo sabría Naruto? Todo pareció bastante repentino. Había quedado huérfano hacía apenas 5 minutos. Definitivamente es escéptico. ¿Quién no estaría en una situación así? Naruto no es precisamente la persona más querida del mundo, ¿sabes? Quizás alguien finalmente le había dado un golpe en la cabeza con una piedra y estaba en un coma placentero. Créelo, casi. Haremos equipo y te derrotaremos. Respondió Naruto con vehemencia, guardándose sus preocupaciones y deseos para sí mismo por el momento, por si acaso asustaba a su nuevo padre. Minato casi se derrite, sus mejillas se sonrojaron ante la ternura de su hijo. Deseó que Kushina estuviera allí para verlo. ¿Por qué yo? No es que quiera ser Hokage. Kakashi le indicó que se fuera. Naruto lo miró con recelo, entrecerrando los ojos. Eso es exactamente lo que diría alguien que quiere ser Hokage. Créelo. Naruto resopló. Apretó a Minato lo mejor que pudo. Mi papá me va a entrenar para ser el ninja más genial. Incluso más genial que tú. Papá. Minato iba a convertirse en un charco. Un charco de verdad, justo ahí en medio de la carretera. Kakashi tendría que rasparlo con una espátula gigante. Entonces, ¿crees que soy guay? Dijo Kakashi con frivolidad. Naruto emitió un chillido de negación. Poco después, un ruido muy parecido al que acababa de hacer el chico.
aunque este provenía de arriba. Todos alzaron la vista y vieron un águila volando en círculos. Blandía el sello del Hokage en su pata. La imagen fue suficiente para que la sonrisa de Minato se apagara. Miró a Kakashi y asintió. Sabía que era solo cuestión de tiempo y que no podía evitarlo, pero no podía evitar sentirse nervioso. ¿Cuánto había cambiado? Esperaba que el consejo siguiera igual. Bueno, quizá no se molestaría tanto si Danzo no estuviera allí. No se le había ocurrido preguntar si había cambiado alguno de los jefes de clan. De verdad esperaba que no. Había sido muy amigo de casi todos, y Minato se había esforzado mucho por conseguir su apoyo durante su tiempo en la guerra. Todos eran tenaces y simplemente buenos. Era raro que tantos jefes de clan fueran realmente buenos. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando Minato se acercó a entregárselo a Kakashi. Le gustaba mucho Kakashi. Su padre había bromeado diciendo que era como su hermano mayor, y Naruto siempre había querido uno. Aunque no iba a admitirlo ante Kakashi. Naruto había decidido que el tipo era demasiado arrogante para su propio bien. Aún así, por mucho que le agradara el hombre, eso no significaba que quisiera que lo cargara alguien más que su padre. Que lo recogieran no le traía buenos recuerdos, así que solo estaba bien si era su padre. Su padre, que se iba demasiado pronto. No quería soltarlo. Naruto lo apretó con más fuerza, sintiendo un ligero pánico. ¿Y si todo era falso y su padre no regresaba y no quería a Naruto? Se le hizo un nudo en la garganta al pensarlo. Naruto sabía que llorar era cosa de bebés, y ya lo había hecho demasiado hoy, pero no podía evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Acababa de tener padre y ya tenía que irse. Naruto aún tenía tantas cosas que hacer con él, por si acaso. Como ir al parque a jugar con él, abrazarlo y hacerle dibujos. Oye, no pasa nada. Aseguró Minato al ver la cara de miedo de Naruto. El chico aflojó un poco la camisa de su padre y respiró hondo mientras Minato lo tranquilizaba. Vuelvo enseguida. Kakashi te llevará de compras mientras visito al Hokage. Tengo que hablar con unas personas y decirles que sigo vivo. Así podré volver a ser Hokage y recuperar los derechos de nuestra casa para que podamos vivir juntos. ¿Te parece bien? Espera, ¿qué estoy haciendo? Preguntó Kakashi. Lo ignoraron. ¿Volverás? Preguntó Naruto con escepticismo. Minato esbozó una sonrisa radiante. Siempre, Naruto. Le dio un beso en la frente a su hijo. El niño abrió mucho los ojos, llenos de lágrimas, y se apartó con un ligero asombro. Pórtate bien con Kakashi. Y elige ropa genial, ¿de acuerdo? Se fue después de eso, sin darle a su hijo la oportunidad de enojarse de nuevo. Naruto parpadeó rápidamente un par de veces, dándose la vuelta en los brazos de Kakashi para poder mirar al enmascarado. El ataque se desinfló visiblemente. Casi podía sentir cómo su billetera se vaciaba. Dicho esto, había esperado 6 años para consentir al niño. Muy bien, chico. Ajustó su agarre y lo esbozó con una sonrisa con los ojos cerrados. Parece que solo quedamos tú y yo. Vamos. Los ojos de Naruto se iluminaron y sonrió. No es posible, dijo Danzo con tono seguro. Una reunión de emergencia había convocado a todos los jefes de clan y miembros del consejo. El aire en la sala era tenso, y Minato ya sentía que empezaba a sudar. Hiruzen se mantuvo tranquilo y sereno, y Minato hizo todo lo posible por imitarlo. Ya había presentado todas las pruebas necesarias. Compartió información que solo él y algunos otros en la sala conocían, y permitió que su chakra se expandiera para que pudieran comprenderlo mejor. Les permitió intentar disipar genjutsus, interrumpir transformaciones y hacer preguntas descabelladas. Casi todos estaban convencidos, por no decir asombrados. Excepto por Shimura. Naturalmente. Ajá. Claro. Shikaku habló con sarcasmo. Volver a ver a Minato Namikaze había sido como un soplo de aire fresco. Aunque les habían advertido antes de la llegada del rubio sobre lo sucedido y su regreso, fue algo completamente distinto verlo con sus propios ojos. Votó por su reincorporación inmediata. Creo que el lujoso retiro de Lord Tyr ya era hora. El tercer Hokage soltó una risita. De hecho, llevaba un tiempo deseando poder relajarse. Después de todo, ya no era tan joven como antes. Minato esbozó una sonrisa nerviosa. Varias personas lo habían abrazado al regresar. Antes de morir, todos los jefes de clan lo habían apoyado incondicionalmente. Incluso los clanes Hyuga y Uchiha lo querían al mando de la aldea. Parecía que eso no había cambiado. El rostro cansado de Fugaku Uchiha reflejaba un alivio palpable, y Ieyasu Hyuga parecía notablemente más relajado.
Minato prácticamente podía oler el trabajo que se le avecinaba. Estoy totalmente a favor del regreso de Minato como nuestro Hokage. Koharu sonrió, con un tono viejo y un poco cansado, pero aliviado de verlo. Es un verdadero milagro que haya regresado ileso después de tanto tiempo. Aunque no sepamos cómo es posible, creo que debemos agradecerle. Es justo lo que nuestra aldea necesita. Danzo se giró para mirar a la mujer con total incredulidad, como si no pudiera creer que lo hubieran traicionado tan descaradamente. Sume Inuzuka se giró hacia un lado e intentó disimular su risa con una tos. No lo hizo muy bien, a juzgar por la mirada que Danzo le dirigió. Eso solo pareció hacerla reír aún más. Incluso Choza parecía a punto de soltar una o dos risitas. Hiruzen se masajeó las sienes. Sabía que Danzo armaría un alboroto, pero eso no significaba que no pudiera molestarle. Yo también estoy de acuerdo. Omura sonrió. Danzo se giró lentamente hacia él. Shikaku tragó saliva y apartó la mirada con intención. Hiruzen lo regañó levemente. Igualmente. Sume dejó escapar un suspiro. Quizás por fin pueda poner orden en su casa. Sin faltarle al respeto, señor tercero. No me importa, Inuzuka-san. Parece que todos estamos de acuerdo en que Minato se lleve el sombrero. Hiruzen se desanimó un poco. Estaba contento. A estas alturas, le quedaba muy poco ánimo. Comenzaremos los preparativos para la ceremonia de inmediato. Creo que lo más crucial es encontrar la manera de anunciar a la aldea que Minato sigue vivo. Era un buen punto. No podían soltarlo sin más en la ceremonia. Tenía que haber algún tipo de preparación, una advertencia, por así decirlo, para que la gente no se sorprendiera ni se quedara en estado de negación. El cuarto seguía siendo uno de los pocos Hokages con los que casi todos se habían aliado y amado. Excluyendo a Danzo y sus partidarios, por muy pocos que fueran. Minato era un héroe de guerra que les había traído paz y seguridad, arriesgándose a diario para salir al campo de batalla por el bien de la aldea. Estarían encantados de que hubiera regresado. Pero, ¿cómo se lo dirían? Shikaku Nara chasqueó los dedos de repente, sonriendo con indiferencia. Sé exactamente cómo hacer correr la voz. Shikaku Nara sí que sabía cómo correr la voz. Solo tuvo que arrastrar a Inoichi al vestíbulo del edificio del Hokage y hablar en voz alta sobre lo mucho que no podía creer que Minato hubiera regresado después de 6 años, y lo contento que estaba de que, de alguna manera, siguiera vivo. El recepcionista lo absorbió todo como una esponja y enseguida empezó a contárselo a la siguiente persona que pasó, que estaba igual de dispuesta a correr la voz. Toda la torre parecía enterarse cuando Minato pudo irse, jadeando y susurrando, algunos incluso vitoreándolo al pasar. Menudo efecto. Aunque un poco aterrador. Supuso que no había rumores como los de Konoha. Minato jugueteaba nerviosamente con la llave de su antigua casa con Kusina. No llevaban mucho tiempo viviendo juntos. Solo se mudaron del apartamento que compartían cuando supieron que Kusina estaba embarazada. Aún así, se habían esforzado por hacerla lo más cálida y acogedora posible para su bebé. Aún podía visualizar con claridad los cuadros colgados en la pared y los muebles nuevos que habían comprado. Los rincones que habían protegido para bebés y la puerta para perros que habían instalado para el Ninken de Kakashi, a pesar de la insistencia del niño en que no sería tan imponente como para ser necesario. La habitación del bebé, coloreada de un suave índigo con imágenes de shurikens y kunais pintadas cuidadosamente por la propia Kusina. La idea de volver a verla, cubierta de polvo y sin usar por la familia a la que tanto había amado, le hacía un nudo en la garganta. De nuevo, se imaginó a Kusina gritándole y golpeándolo en la cabeza por su angustia. Que no consiguiera lo que esperaba no significaba que su familia se hubiera ido. Kakashi y Naruto seguían allí, y aún lo necesitaban. Ella querría que mantuviera la cabeza alta. Si se deprimiera demasiado, sin duda le daría una paliza en el más allá por perder el tiempo. Minato respiró hondo y se dijo que ya se permitiría llorar la pérdida más tarde. Tenía que instalarse allí y asegurarse de que Naruto y Kakashi estuvieran bien. Todos tenían mucho que adaptarse, y él estaba decidido a que todo saliera lo mejor posible. Inmediatamente comenzó la búsqueda de Kakashi y Naruto en el principal distrito comercial de Konoha, recorriendo el lugar como un loco intentando detectar el chakra de su hijo o alumno. Recibió varias miradas de asombro mientras corría, escudriñando a un lado y a otro para asegurarse de no pasarlos por alto. Ofrecía sonrisas educadas a cualquiera que lo mirara a los ojos, guiñando el ojo al ver rostros vagamente familiares. Era cómico ver a la gente dejar de hacer lo que estaban haciendo por completo y procesarlo.
Aunque tuvo que admitir que se sintió culpable al ver a un ninja, claramente fuera de servicio, tirar sus compras en un par de montones al verlo. Minato estaba a punto de darse la vuelta y decidir que no era culpa suya. No tardó mucho en localizar a su alumno y a su hijo. El inmenso chakra de Naruto impactó incluso antes de que los viera. Sin embargo, lo que realmente frenó a Minato fue el repentino cambio de atmósfera a medida que se acercaba. Los civiles pasaban corriendo con la cabeza agachada. Un silencio entre susurros se extendía por las calles, reemplazando el bullicio habitual de una zona comercial como esta. Minato sintió de inmediato que la misma ira que lo había dominado antes regresaba multiplicada por 10. Su andar despreocupado se volvió rígido y frunció el ceño. Kakashi charlaba amigablemente con Naruto, sosteniéndole la mano mientras sostenía al menos 11 bolsas en el otro brazo. Naruto parecía un poco nervioso, agarrando la mano de Kakashi con ferocidad y obligándose a sonreír. La expresión habría sido completamente convincente si no la hubiera visto en el rostro de Kushina 1.000.000 de veces cuando ambos eran jóvenes. Kakashi era mucho más abierto con sus sentimientos. Su expresión alegre se quebraba de vez en cuando para poder lanzar miradas venenosas a cualquiera que susurrara demasiado alto o se quedara mirando demasiado tiempo. Minato sintió una oleada de cariño al ver la actitud protectora de su alumno. No era mucho, pero fue un pequeño respiro de alivio ver que Naruto al menos no tenía que lidiar con esto solo. Ya no. Minato suavizó su expresión, deseando más que nada tener su abrigo. Nunca antes había querido presumir de su posición como cuarto Hokage. El poder que conllevaba el título no era algo que jamás hubiera ostentado con tanta autoridad, y la atención que recibía cuando salía en público había sido vergonzosa y un poco halagadora antes. Ahora, quería que la gente supiera quién era. Quería dejar claro quién era y que el mundo sabía que era su hijo, y que cualquiera que se metiera con él también se metía con Minato. Que si alguien lo miraba de reojo otra vez, Minato lo tomaría como un insulto personal, uno que no sería bien recibido. Naruto, Kakashi. Cantó alegremente. Naruto se giró rápidamente, con los ojos como platos, como si estuviera sorprendido de ver que Minato había regresado. La genuina expresión de exuberancia que se dibujó en el rostro de su hijo lo era todo. Empezaba a comprender la urgencia de invertir en una cámara. Minto giró la llave de la casa en su dedo varias veces para que la vieran. Miren lo que tengo. Papá. Exclamó Naruto con reverencia, como si no pudiera creer que Minato estuviera allí, caminando hacia él. Soltó la mano de Kakashi con vacilación y miró al enmascarado para ver si estaba bien. Kakashi se tragó el arrullo que amenazaba con subirle por la garganta, asintiendo al rubio. Naruto pareció completamente anonadado por el permiso. Emocionado, se giró y corrió hacia su padre, quien estaba más que dispuesto a abrirle los brazos y recibirlo. Minato sintió un alivio en el corazón, más que desde que despertó en ese claro. Los susurros cesaron abruptamente cuando Minato abrazó a Naruto, haciéndolos girar una vez para absorber el impulso que el pequeño había traído al chocar contra él. Naruto soltó una risa histérica, abrazando a su padre como si volver a verlo fuera lo mejor que le había pasado. Kakashi sonrió al acercarse, repartiendo la mitad de las bolsas que había conseguido en la mano que Naruto había abandonado. Minato arqueó una ceja, divertido, al verlo. Kakashi se encogió de hombros. Necesitaba ropa, dijo Ataque con voz pausada. Minato rió. Te lo reembolsaré en cuanto me devuelvan mi cuenta bancaria, dijo Minato con ligereza. Naruto se apartó, sonriéndole a su padre. Casi incluso me consiguió un kunai nuevo para la academia. Nuevo. Dijo Naruto, intentando sacudir a su padre, pero solo lo consiguió y se meció. Estaba vibrando de emoción. Y dijo que me enseñaría a lanzarlos. De verdad. La sonrisa de Minato se atenuó levemente. Miró a Kakashi, quien convenientemente apartaba la mirada. Soltó una carcajada. Parece que casi ya está intentando robarte de mi lado. Minato giró sobre sus talones, alejándose de las miradas y dirigiéndose hacia su casa. Kakashi bufó y se dispuso a seguirlo, poniéndose a la par de su sensei. ¿Qué más te compraste? Tendremos que ir a buscar pintura para tu habitación más tarde. Naruto parecía asombrado por la idea. ¿Elegir pintura? ¿Para su habitación? Hoy era imposible. Iba a despertar en cualquier momento en el mismo apartamento lúgubre y comer el mismo ramen instantáneo de siempre. Y luego se sentaría solo, pensando en salir, y luego decidiría no hacerlo porque no quería que le gritaran. Eso era lo que iba a pasar, eso era lo que siempre pasaba. Mirando a su padre, permaneció en perpetua incredulidad.
¿Cómo era posible que alguien como él tuviera parentesco con alguien tan asombroso? Se sintió solemne al pensarlo. Él. ¿Con el cuarto Hokage como padre? Al pensarlo así, cualquiera se reiría. Hoy fue un día diferente a todo lo que Naruto había experimentado. Se preguntó si esto era normal para otros niños. Ir de compras para conseguir lo que necesitaban y un sentimiento de amor tan fuerte que amenazaba con brotar de su pecho y convertirse en una gran flor rosa. Casi puede comprender el cariño de Kakashi mejor que el de su padre. Kakashi ha sido su sombra desde hace mucho tiempo. Desde que Naruto tiene memoria, de hecho. Lo observaba, le traía regalos y lo arropaba. Sospecha que arreglaba cosas básicas de su apartamento, como el grifo y la lámpara que goteaban. ¿Cómo puede su padre venir aquí y decidir amarlo sin conocerlo? ¿Sabe lo que es Naruto, que es diferente? ¿Cambiará de opinión si lo hace? Quizás Naruto está siendo presuntuoso. Su padre dijo que lo amaba, pero ¿y si en realidad no? ¿Cómo lo sabe Naruto con seguridad? Minato pareció notar la sobriedad de su hijo, y su sonrisa se desvaneció un poco. Miró a Kakashi en busca de respuestas. El ninja imitador parecía tan confundido como él, encogiéndose de hombros con indiferencia mientras Naruto aflojaba un poco la camisa de su padre. Fue desgarrador ver la duda extenderse por el rostro de su hijo. Deseó poder abrigar a Naruto y no soltarlo jamás. Minato no iba a permitir que lo lastimaran más si tenía algo que decir al respecto. «Oye», murmuró Naruto en voz baja, con una voz increíblemente baja. Miró a su padre a la cara, casi como si temiera meterse en problemas por preguntar. Esto es real, ¿verdad?» Minato respiró hondo. Sonrió, aunque quisiera encontrar el árbol más cercano para hacerle un agujero. «Sí, Naruto». Minato lo sujetó con más fuerza. «Esto es real. Sé que hay un caos y que surgió de la nada, pero ya verás. Ahora todo será diferente. Te lo prometo». Naruto no parecía muy convencido, pero el chico estaba sonriendo y se apresuró a decir otra cosa sobre las aventuras de él y Kakashi antes de que Minato pudiera pensarlo mucho más. Minato esperaba estar más triste al volver a casa. Pero ¿cómo podía serlo cuando Naruto se soltó de sus brazos y corrió hacia la sala de estar, dando vueltas y levantando una espesa nube de polvo a su paso? Sus ojos brillaban con tanta alegría. Iluminaba todo el espacio, tal como Minato siempre supo que lo haría, y el hombre no pudo hacer más que quedarse allí parado y observar mientras lo asimilaba todo. Los grandes ojos de Naruto recorrieron cada rincón del espacio, moviendo su cabecita de un lado a otro cada vez que veía nuevos detalles. Sonrió radiante, mirando a su padre con una admiración y una emoción que lo hacían parecer radiante. La alegría era tan evidente que sería un crimen no devolverle la sonrisa. Minato ya puede vislumbrar la vida que les espera. Naruto corretea con desenfreno, dejando barro dentro y lanzando kunais por la casa aunque Minato le diga que no. Puede ver las huellas sucias que dejará el Ninken de Kakashi una vez que convenza al joven de dejar de encerrarlos en su apartamento, pues Minato está seguro de que su estudiante enmascarado no se ha movido desde su muerte. Se imagina noches de juegos y fuertes de almohadas, y cenas en la sala porque han cubierto la mesa del comedor con demasiadas cosas que necesitan organizarse. Se imagina fuertes de almohadas y noches de cine. Minato mira a su hijo y la casa que ahora comparten, y puede ver los años desplegados como un mapa de carreteras. Es terapéutico. ¿De verdad tengo permiso para vivir aquí?, exclama Naruto, apartando la mirada de su padre y volviendo a inspeccionar la zona. Minato no puede evitar sonreír. Sus hombros pierden la tensión que antes mantenían. Kakashi pasó junto a él con facilidad, dejando las bolsas junto a la puerta y sonriendo. Después de limpiarlo un poco, dijo Kakashi, alborotándole el pelo. Minato negó levemente con la cabeza. Exactamente. Y no hay mejor momento que el presente, así que a por ello. Minato levantó el puño. Naruto alzó las manos y gritó de alegría. Todavía hay productos de limpieza debajo del fregadero. Naruto se lanza a las encimeras con desenfreno. Aún hay agua corriente y electricidad. Sin embargo, muchas bombillas parpadean de forma extraña por falta de uso. Kakashi envía a una copia de sí mismo a buscar más. Minato no puede evitar sentirse impresionado por su habilidad para sujetar un clon sólido con tanta facilidad. Naruto también parece particularmente fascinado por la técnica, observando el movimiento de las manos de Kakashi y jadeando al ver la copia que emerge de la nube de humo. Parece aún más sorprendido cuando abre una puerta por sí solo y sale disparado. Se concentran en la zona principal. Minato cree que aún no está listo para tocar las habitaciones.
Naruto tampoco pregunta, limitándose obedientemente a la sala de estar. Destroza los cojines del sofá, provocándole varios ataques de alergia. El niño se ríe a carcajadas y sigue con su rutina, revolcándose en los cojines del sofá para quitarse el polvo. Se ensucia la ropa en el proceso, pero es normal en un niño de su edad. Kakashi saca una cámara para tomar algunas fotos. La gratitud de Minato es infinita. Casi puede imaginar los muchos álbumes de recortes que se formarán. Naruto parece ser el único del trío que no está completamente agotado después de limpiar. Sigue rebosante de energía, rebotando en las paredes y hablando de media docena de cosas a la vez. Minato no puede evitar sentir cariño por el chico, viéndolo hacer gestos extravagantes con las manos desde su lugar entre Kakashi y su padre. El rubio ya ha declarado que Kakashi vivirá aquí, obviamente. Kakashi había hablado varias veces para decir que ya tenía un apartamento, pero siempre le interrumpían. Es tan gracioso como efectivo. Minato nunca logró que Kakashi aceptara mudarse. Naruto lo convenció en 15 minutos. Maya, espero que te gusten los perros, Naruto. Kakashi le dio una palmadita en la cabeza al chico como si fuera uno. Tengo unos cuantos. Naruto se abalanzó sobre él con ojos brillantes. Kakashi tuvo la clara impresión de que acababa de sellar su destino.